Es un privilegio saludarles una vez más en la oportunidad de continuar presentando este maravilloso estudio denominado La Fe de Jesús. 20 preciosas lecciones que nos conducen a una experiencia de acercamiento con nuestro Dios, al conocer su palabra, al conocer lo que Él espera de ti y de mí, al conocer el propósito que tiene para nuestras vidas. Vamos en esta oportunidad a estudiar la lección número 3. Recuerda que dije que va a comenzar cada lección con la expresión lo que la Biblia enseña acerca de. Y en esta oportunidad vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Juntos vamos a experimentar este maravilloso tema de la oración, de la comunicación personal con nuestro Dios. La lección 2, que fue la lección pasada, que era acerca de la Biblia, vimos cómo Dios nos habla a nosotros. En esta oportunidad vamos juntos a mirar cómo podemos nosotros hablar con nuestro Dios. Primera pregunta. La primera pregunta de esta lección dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? La respuesta la vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo número 9, verso número 3. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Veamos cómo dice el profeta. Según el contexto de esta cita, Daniel estaba estudiando acerca de lo que las profecías decían del retorno de Israel del cautiverio babilónico a las tierras de Jerusalén. Y cuando él comprende el plan de Dios, entonces dice, volví mi rostro a Jehová el Señor en oración. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Nos comunicamos a través de la oración. ¿Qué es la oración? Vamos a mirar la pregunta número 2 para definir juntos esta pregunta. La pregunta 2 es exactamente eso. ¿Qué es la oración? Para responder a esta pregunta, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, en el libro primero de Samuel, capítulo número 1, verso número 15. Primero de Samuel 1:15, y dice así: y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué es la oración? Vamos a explicar el contexto de este versículo para poder comprender lo que estaba ocurriendo en la experiencia de esta mujer llamada Ana y poder juntos definir entonces qué es la oración. Ana era una mujer casada, pero tenía un problema que era muy grande para ese entonces. Era estéril, no podía tener hijos. Y saben, en el tiempo antiguo, la esterilidad era sinónimo de ser castigado por Dios. Una mujer estéril significaba que había estado en pecado, que había estado haciendo lo malo y que por alguna razón entonces Dios le había castigado. Eso era lo que se creía en el pasado. Así que Ana, conforme a esta cultura, conforme a ese concepto popular, como no podía dar a luz, ella dice la Biblia que fue al templo y empezó a orar a Dios y llorar. Yo me la imagino diciéndole, Señor, ¿qué fue el pecado que cometí? Yo no recuerdo haber cometido ningún pecado. ¿Por qué me castigas de esta manera? Y entonces el sumo sacerdote la vio, se llamaba Elí. Y cuando la escuchó llorando y balbuceando, lo primero que vino a su mente es que ella estaba ebria, que había bebido. Así que se acerca, según los versículos anteriores, la reprende y la manda a su casa a digerir el vino. Y es cuando ella responde lo que acabamos de leer.
Ella le dice al sacerdote: yo no he bebido vino ni sidra, soy una mujer atribulada. ¿Se pueden imaginar el estigma? Eres una pecadora, Dios te está castigando, por eso no tienes hijo. Soy una mujer atribulada, dice, y culmina diciendo: he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué es la oración? La oración no es otra cosa que derramar nuestra alma delante de Dios, de derramar nuestros sentimientos más profundos delante de Dios. Hay un concepto que está registrado en un libro de una escritora cristiana que particularmente me gusta a la hora de definir qué es la oración. Ella dice que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué es la oración? El acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Es una oportunidad de conversar con Dios. Sería bueno hacer una diferencia en este momento entre lo que es un rezo y lo que es la oración. Un rezo es simplemente repetir una oración que alguien ha escrito en el pasado. El rezo más famoso que tenemos y que no hay problema que lo repitamos es el Padre Nuestro. Sin embargo, la oración es conversar con Dios, es expresarle lo que sentimos, es un acto sincero de adoración nuestra hacia nuestro Señor. Tercera pregunta. Vamos a mirar cómo dice la tercera pregunta de la fe de Jesús, lección 3. Dice: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? ¿Cuánto poder tiene la oración hecha por la fe? Para responder a esta pregunta, vayan conmigo por favor a la carta del apóstol Santiago. Santiago, capítulo número 5. Santiago, capítulo número 5. Y vamos a leer juntos el verso número 16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Según la Biblia, la oración sincera tiene mucho poder. Es decir, cuando oramos con fe, Dios se goza en responder nuestras oraciones para nuestra bendición. ¿Cómo la responde? La vamos a ver un poquito más adelante, pero podemos estar seguros ahora mismo que Dios responde nuestras oraciones. Vamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta de la lección dice: ¿en nombre de quién nosotros debemos orar? Para responder a esta pregunta, vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso número 13. San Juan 14, 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí está hablando el Señor Jesús. Y mira lo que Él dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. La pregunta es: ¿en nombre de quién debemos orar? Debemos orar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿O por qué debemos orar en el nombre de Jesús? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, la comunicación entre Dios y el ser humano era directa. Adán tuvo el privilegio de ver el rostro de Dios, de conversar a Dios cara a cara. Pero el pecado quebró esa relación. Es como cuando en una carretera se cae un puente y entonces la caída de ese puente deja incomunicado los pueblos. Algo así ocurrió entre Dios y el hombre. El pecado interrumpió la comunicación, cortó la comunicación
pero Jesús vino a esta tierra para ocupar nuestro lugar, para ser el sustituto del ser humano, para vivir la vida perfecta que vivió para convertirse en nuestro Redentor. Por esa razón, cuando yo oro, yo no oro por los méritos personales, porque ni tú ni yo tenemos ningún mérito para ser escuchado por Dios. El que tiene mérito es Cristo Jesús. Así que yo le digo al Padre algo así como esto: Señor, no tengo méritos, no hay razón para que me escuches, pero por favor, no me mires a mí, mira a Jesús, quien murió por mí. Y entonces el Padre recibe la oración como si la hiciera el propio Jesús. ¿En nombre de quién oramos? En el nombre de Cristo Jesús. La próxima pregunta es clave. La pregunta siguiente es puntual y buena, necesaria. Dice la lección: ¿contesta Dios las oraciones? ¿Qué piensas tú? Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Vamos a leer esta cita extraordinaria que nos permite mirar o contestar esta pregunta. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Está hablando una vez más el Señor Jesús. Está en el marco de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y Cristo dice tres cosas que van a ser respondidas: pedid, buscad y llamad. Y está delante de una multitud y hace una pregunta interesante. Él le dice a esa multitud que está allí: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Yo me imagino la respuesta de todos: no, nosotros no, jamás. Y luego dice: y si le pide pescado, ¿le darán serpiente? Y todos: no, por supuesto que no. Y entonces Jesús dice: pues si vosotros, siendo malos, recuerda que somos malos por naturaleza, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a sus hijos cuando se la piden, ¿cuánto más Dios, que es todo amor, que es perfecto, no nos dará las cosas buenas que le pedimos? Así que la pregunta es: ¿contesta Dios las oraciones? Por supuesto que sí. Vale la pena recordar algo. Hay tres formas en que Dios puede responder. Recuerda que vimos en la lección número 1 que es nuestro Padre. Y tú como papá, tú como mamá, a los hijos le respondes de una de tres formas. Cuando Él te pide algo, tú le puedes decir: sí, aquí está. Puedes decirle: no, eso no te conviene, tú sabes más que Él, que no le hace bien. O le puedes decir: te lo voy a dar, pero un poco más tarde. Dios nos responde de esas tres formas: sí, no o espera. Pero lo que podemos tener la seguridad es que Dios responde todas nuestras oraciones. La siguiente pregunta es: ¿qué es la fe? Para responderla, vamos a ubicarnos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos, capítulo número 11, verso número 1. Hebreos 11:1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es la fe? Dice el apóstol Pablo, definiéndola, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no podemos describir con la vista, que no podemos acceder a ellas visualmente, pero las aceptamos y las creemos, así como creemos en Dios. Y dice el apóstol Pablo que la verdadera fe es aquella que tiene la certeza de que lo que no ha llegado va a llegar, que la bendición de Dios siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar a nuestra disposición y siempre va a estar para nuestro contentamiento disponible. Pero dice el apóstol Pablo que debemos acercarnos con fe. La última pregunta de esta lección número 3, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar la fe? La cita la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo número 10. Romanos capítulo número 10, verso 17. Romanos 10, 17, y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todos los seres humanos nacemos con un poquito de fe. Es más, estamos diseñados para tener fe. Si no tenemos fe en Dios, tenemos fe en algo, aunque sea en nosotros mismos, pero estamos diseñados para tener fe. ¿Cómo podemos desarrollar la fe en Dios? Estudiando su palabra, oyendo su palabra, comulgando a través de la Biblia y la oración con un Dios amante que está listo para recibirnos. Yo quiero invitarte en esta oportunidad a practicar la oración. Pastor, ¿cómo oro? Es conversar con Dios. Abre tu corazón, exprésale tus sentimientos, tus deseos, tus gozos, tus tristezas. Él va a responder. Ten la plena seguridad. Dios te bendiga enormemente.